por aquel camino tenebroso al lugar de donde afirman no vuelve nadie. Cátulo. Séame permitido colocar las modestas palabras y las más aún modestas ideas que a continuación expresaré a los pies del recuerdo de Silvia Pérez, amiga única, a quien la innombrable muerte nos la arrebató prematuramente en el amanecer del 2 de marzo de 2014. Apasionada por la vida, comprometida con su sociedad, pedagoga de alma, portadora de un ilimitado sentido de la amistad que enaltecía con esa nobleza que supo ostentar hasta en la enemistad. Ha partido contra su voluntad al viaje sin retorno, y quienes nos quedamos aquí por el momento sabemos ya que lo difícil será más difícil sin ella, y que las dichas serán menos dichas sin su presencia. Máxime cuando sabemos que ella haría suyas hoy las palabras que un día pronunció Goethe: oh dulce vida, hermosa y amable costumbre del ser y del obrar, debo separarme de ti. El amor y la verdad del corazón. Siempre hay que comenzar una charla de esta índole haciendo algunos ajustes, algunas precisiones en torno a los contenidos de esta palabra tan equívoca, usada de manera tan versátil, tan diversa, tan prolífera, que termina produciendo inevitablemente malentendidos. Habría que situar que por lo menos el amor se ha concretado en la historia occidental bajo 3 modalidades. Es decir, con esa misma palabra se suelen nombrar 3 cosas, 3 experiencias que son muy distintas y que a efecto de un análisis, de una reflexión y sobre todo también de un compromiso personal con la vida, es menester diferenciar. Está de un lado el amor eros, ese que llamamos propiamente pasión. Ese es un amor. De ese amor se ocuparon los griegos. Ese amor ha tenido una historia a lo largo de estos 2500 años tortuosa, pero sigue vigente. Y ese amor pasional, cuya manifestación más evidente, inmediata y nada superflua se llama el enamoramiento, define una experiencia y la subjetividad sometida a una forma de la conmoción de sí muy particular que llamamos la pasión de amor. Hay un segundo amor digno, meritorio, que nadie puede ponerlo en entredicho y que hace parte de la experiencia vital de muchos y de muchas, que es el amor que los mismos griegos y sobre todo los romanos reconocían como el amor filia, el amor amistad, esa amorosidad por la cual el vínculo con el otro se tramita en la forma de la ternura, del aprecio, del afecto, etcétera, etcétera. Se puede hacer una pareja regida por la potencia de la pasión amorosa, o se puede hacer una pareja bajo la forma del amor amistoso. Y hay un tercer amor problemático que yo ahora no voy a entrar a debatirlo porque no es el tema de la reunión, pero que sí quiero mencionar que es muy discutible, incluso muy impropio en mi opinión,
ese nombre, estrictamente hablando, que ahí no hay nada que se pueda llamar amor, que es el amor ágape, el amor que no está definido ni por la pasión ni por la amistad, sino por la caridad, y que es el amor que ha sido denotativo del ejercicio del cristianismo a lo largo de los 2000 años de historia que ha tenido esta expresión cultural. Lo dejo ahí y simplemente como planteamiento que interroga, porque como lo dice Freud en el Moisés y la religión monoteísta, es una contradicción en los términos decir que uno ama a la humanidad, porque el amor es un sentimiento diferencial. Uno ama a unos seres y con otros seres puede tener sentidos de solidaridad, puede tener incluso un sentido de la universalidad humana, pero no necesariamente eso se puede equivaler al amor. Bien, pero hecha esa precisión de que el amor implica entonces nombrar cosas o experiencias muy distintas, agreguemos que hay algo muy curioso a lo largo de la historia occidental y que sobre todo se expresa en nuestro tiempo, y es que del amor se habla mucho, hay muchos discursos, tanto orales como escritos y bajo otros lenguajes cinematográficos, etcétera, que versan sobre el amor. Uno diría que es un tema predilecto de las sociedades contemporáneas, pero no se quiere pensar qué es. Hay una gran distancia entre hablar y pensar. Se habla y se parlotea del amor y se enuncia esta palabra y se levantan altares y cultos y se idealiza y se promueve y se incita, pero poco se piensa. Cuando se habla del amor, se prefiere aludir a él desde el ideal, cómo debe ser. Y piensen, por ejemplo, en discursos como la autoestima o la superación personal. ¿Cómo debe ser? Es un asunto moral. ¿Cómo se promueve un sentimiento a un deber ser? O, pienso en nuestro tiempo, desde la eficacia. ¿Cómo hacer? Y entonces se vuelve un asunto técnico. Porque es que técnica no dice únicamente algo que se refiere a las máquinas, sino al proceder. Cuando un proceder se intenta tipificar, uniformar, homologar, y se señala que quien siga esa senda de la que traza ese proceder alcanzará un objetivo previsto. Entonces la gente hoy habla mucho del amor, asiste a conferencias sobre el amor, lee libros sobre el amor, etcétera, y hoy tienen gran éxito libros como los que promueve la autoestima o la superación personal en materia del amor, pero siempre el objeto amor es puesto a la luz del ideal, del cómo debe ser o del cómo hacer con él. Y por eso se supone que el amor es una fuerza benigna, favorable siempre a la vida, y que si se acatan unos procedimientos específicos, que algunos que se suponen ilustrados en eso, y habría que preguntar de dónde proviene su ilustración, permitirían esa forma de la eficacia que sería alcanzar entonces una vida dichosa. Entonces el amor es asunto o de tecnicismos o de moral, se parlotea de él, pero se piensa muy poco. Si es que yo entiendo por pensar la capacidad de que un sujeto desde su singularidad encare un problema, en este caso el objeto amor, y produzca una interpretación particular suya. Ahora, ¿qué discursos han prevalecido sobre el amor? ¿Quiénes han discursado sobre el amor allende el discurso religioso, ya sea el clásico proveniente de la iglesia,
como ese otro discurso religioso que es el remozamiento en forma laica del discurso sacerdotal, que es la autoestima y la superación personal. Quienes en los linderos de la cultura han tratado de interrogar ese fenómeno tan sui generis de la condición humana, ese fenómeno que por excelencia es la presentificación de nuestra subjetividad, porque decir que uno ama cuando uno se enamora es tanto como decir que todo lo que lo constituye a uno como ser está en vilo, está puesto en crisis, está puesto en duda, y por eso el amor filtra inevitablemente siempre una dimensión angustiosa en el ser del amante. Quienes, allende el discurso moralista religioso y allende el discurso técnico de quienes quieren procedimentar el camino del amor, han mantenido una reflexión sobre el amor a lo largo de la historia nuestra, de la historia de Occidente. Evidentemente, y yo diría que de manera contumaz y persistente, los poetas. Los poetas han sido sensibles a esa experiencia, la han destacado como una experiencia suprema y la han cantado. Y los grandes poetas, desde, dígase el nombre que se quiera, desde la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, el presente, nos ayudan a posicionarnos ante un sentimiento que nos delata como sujetos, allí donde la palabra sujeto no quiere decir individuo ni conciencia, sino donde sujeto quiere decir que somos extraños, que nosotros vivimos en un mundo con extraños, y que el primer extraño de los extraños es uno consigo mismo. Y eso que tendemos a olvidar, quizás por necesidad, el poeta gusta de recordarnos que al final de cuentas somos extraños allí donde un acontecimiento como el amor nos embarga, o donde un acontecimiento como la muerte se apodera de nosotros. Lógicamente también la literatura. ¿Cuánto le debemos nosotros a la gran literatura? Yo le digo siempre a mis estudiantes, y lo digo de verdad sin ánimo pendenciero, ¿por qué en lugar de gastar tanto tiempo en todo ese proselitismo amoroso, de corto vuelo, de poca profundidad, que está presente, por ejemplo, en la autoestima, en la superación personal, ¿por qué no, por ejemplo, aplicarse a leer ese gran aporte que nos han dado los grandes novelistas y las grandes novelistas de la humanidad? Queremos saber algo del amor y queremos que el amor sea una experiencia que podamos poner en la perspectiva del pensamiento. Obviamente a los novelistas les tenemos una deuda impagable, a los grandes novelistas. Ahora, hay una cosa, sin embargo, muy importante, porque digamos poetas y novelistas eran los que habían tratado como casi náufragos en pequeña balsa de mantenerse en ese mar que estaba bajo la conquista y el dominio del discurso religioso, de la moralización del amor. Pero es que el problema con la moralización y el tecnicismo del amor es que al plantearse el problema del amor desde el ideal, o del problema del amor desde el cómo hacer con él, lo que se está negando es la pregunta fundamental: ¿qué es el amor? Pero el amor, ¿de qué lo constituye? Y no solamente qué lo constituye, sino desde esa forma en que él se constituye, cómo afecta la condición vital nuestra. En última instancia, la pregunta por la significación de él en nuestra vida o en nuestro ser. Y digo que afortunadamente de hace 100 años largos, el amor ha entrado a ser objeto de algunos discursos alternativos que en su conjugación, en su entrelazamiento de estos discursos, lo han enriquecido inmensamente. La filosofía.
La filosofía había tenido una preocupación por el amor, pero el tema del amor nunca fue un objeto central de la filosofía. Todos podemos situar, evidentemente, pues quien no lo podría mencionar a Platón, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para volver a reencontrar el tema del amor en la historia de la filosofía, aunque existen menciones, se mencionan, lo menciona San Agustín, lo menciona Spinoza, lo menciona Kant, lo menciona Rousseau, menciones, pero como asunto central de una reflexión habrá que esperar hasta Kierkegaard, y poco a poco. Nietzsche hace también menciones, pero no hay una mirada detenida. Yo creo que la filosofía contemporánea se ha ocupado, ha empezado a reivindicar que el amor es un asunto serio, importante, que peor para una sociedad que lo quiere considerar siempre tema secundario y accesorio. Pero creo que algunos filósofos, y en este momento se me viene a la cabeza, por ejemplo, André Comte-Sponville, empiezan a hacer del amor un objeto de discusión, también Pascal Bruckner, etc. La historia, el amor empieza a ser objeto de la historia, y entonces tenemos un aporte tan inmenso como el que hizo Denis de Rougemont con ese hermoso y ese, yo diría, impresionante texto que se llama El amor y Occidente. Pero después otros grandes historiadores, Georges Duby, etcétera, que con toda la batería de la historia seria, de la historia documentada, de la historia que tiene el compromiso de probar las proposiciones que formula, nos han ayudado a entender los caminos y los derroteros que este sentimiento ha cobrado a lo largo del tiempo. Obviamente, y acelero, la sociología, la antropología, hoy tenemos una proporción de discursos serios que provienen ya de la mirada sociológica, ya de la mirada antropológica, que entienden que en la clave amor se encuentra una de las posibilidades de entender quiénes somos. Pero, por encima de todo, en mi opinión, o en mi manera de ver las cosas, el último siglo nos ha regalado lo que yo considero la teoría que se ha ocupado expresamente de ese fenómeno de la subjetividad que es el amor, porque esa teoría tiene como gran objeto el sujeto, y es el psicoanálisis, que hay que distinguir de las psicologías. El psicoanálisis ha construido no solamente un corpus conceptual, sino todo un esquema teórico que permite explicar con la rigurosidad de los saberes serios, es decir, probatoriamente, ese fenómeno amoroso. Bien, estamos en eso. Contamos por fortuna hoy con muchas herramientas. Basta la voluntad, la decisión de cada cual, y hoy encontramos luces que nos conducen por ese escabroso y a veces muy difuso camino que es el del amor. Ahora quiero pasar a un punto que lo quise llamar aquí en mis notas enigmas a entender. Y quiero hacer una presentación. Yo soy muy dado como a tratar de mirar la vida en su expresión real y concreta, la que vivimos los seres comunes y corrientes, donde manifestamos lo que somos. La vida nunca acontece en momentos fulgurantes y excepcionales. La vida es del día a día, del hoy a hoy, del hoy al hoy. Y digo, como para que nos ubiquemos un poco frente a esto de por qué no pensamos el amor, aunque se habla tanto del amor, digo que nuestra cada vez más extendida incapacidad de asombrarnos, el mundo contemporáneo
que tiene cosas muy maravillosas, tiene cosas muy desastrosas. Uno de los desastres del mundo contemporáneo es que en general es muy antifilosófico. En general promueve un achatamiento de la mirada sobre la vida, sobre el mundo y sobre el ser. Es un mundo que desasombra y expande cada vez más esa incapacidad de asombrarnos. Y tenemos el espectáculo de la vida, y tenemos el espectáculo de lo que nos acaece, y no lo vemos, y seguimos de largo ante las cosas, y las cosas nos gritan y nos saltan el cuello, y nosotros pasamos de largo. Esa incapacidad de asombrarnos impide que reconozcamos todos los enigmas que rigen nuestro corazón, por ejemplo, a la hora de enamorarnos o de desenamorarnos. Eso es muy enigmático. Y voy a tratar de señalar algunos puntos que refrendan que el amor es uno entre muchos puntos donde el ser humano se tendría que quedar estupefacto ante lo que le pasa, donde el extrañamiento, no solamente con respecto al semejante, ese otro que es un otro de alguna manera inentendible por mí, aunque el esfuerzo tiene que ser siempre como tiendo un puente que me permita algo saber del otro, pero también el desconocido que es uno para uno mismo. Entonces voy a tratar de mostrarles algunos asuntos de la vida de cada cual de ustedes, de la vida mía, en donde detener la mirada sobre eso bastaría para asombrarnos y entonces instalar la pregunta: entonces, ¿qué es esto que constituye el amor? Y por consecuencia, ¿qué es esto que define, por ejemplo, mi condición como sujeto? Y lo pondría uno probablemente eso en el camino de trabajar para pensar eso. ¿Qué quiere decir pensar? Construir esa posición propia que le permita en este tiempo tan finito de nuestra vida hacer de eso una potencia que favorezca la vida y no malbaratar el tiempo y en este caso la experiencia amorosa como en general tendemos a hacer. A diferencia de los animales, y con tal que nos miremos un poquito, cada uno es sintomático. La palabra sintomático no quiere decir patológico, quiere decir que hay unos rasgos definitorios de cada uno. Por ejemplo, en la elección de objeto amoroso y en la conducta amorosa que uno implementa. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene el tipo de elección de objeto amado que yo hago? ¿Y de dónde viene el tipo de conducta que me acompaña cuando me implico, por ejemplo, en la construcción de un vínculo amoroso? Algunos ejemplos de la rareza. La palabra sujeto, yo leía unas notas sobre la charla de Sandra a propósito de este tema en el grupo de estudio de hace una semana, y me gustaba mucho que enfatizaran en la corporación y con la gente que estaba asistiendo al grupo que la palabra sujeto tiene un equivalente en la palabra rareza, en el sentido de la singularidad. Cada uno de nosotros es un raro. Claro, tenemos una dimensión de lo común, donde nos parecemos, además necesitamos eso para poder vivir unos con otros. Pero cada uno de nosotros está habitado por una rareza que lo singulariza, que nos constituye en seres incomprensibles. El amor es una de las experiencias humanas más excelsas, en que se intenta alcanzar a un otro y que un otro me alcance a mí, aunque también ahí la falla termina triunfando. Pero miren, por ejemplo, en me puse a pensar en rasgos sintomáticos de cómo los seres humanos elegimos el objeto amado. Ahora, digo elegimos, pero que no se confunda. Elegimos no quiere decir que uno en la conciencia elige, que uno se sienta, dirime
y finalmente entonces opta por. No, habría que preguntarse quién en mí elige. ¿Qué es lo que en mí hace que, por ejemplo, sea alguien, aquel sobre el cual me detengo y sobre el cual, digamos, mi deseo empieza a ser la obra de una historia? Ejemplos. Unos. Habría muchos más. Aquí me apoyo en una muy bella reflexión de Freud, en 3 articulitos maravillosos de Freud a propósito de la psicología de la vida amorosa, pero son 2 o 3 ejemplos de Freud y yo le agrego otros. Mire, alguien no puede enamorarse sino bajo la condición del tercero perjudicado. Es la elección sobre alguien que es elección de otro, lo que suscita en este nuevo amante una disputa con respecto a su rival por el objeto. Es menester, es condición imprescindible para que el amor pueda aparecer, que el objeto amado sea un objeto perteneciente, comillas, perteneciente a otro, es decir, que haya sido elección de otro y con el cual esté tramando un vínculo. Cuando yo estaba pensando en esto, recordaba a un amigo que también está muerto, con quien me acompañé durante muchísimos años de mi juventud a mi madurez, y teníamos una relación muy íntima como buenos amigos, y yo recuerdo muchas noches con él a la luz de un drama que se repetía incesantemente a lo largo de su vida: su enamoramiento profundo de una mujer que era la mujer de un tercero, incluso con hechos como que, por ejemplo, yo recuerdo una vez en que una mujer mostraba todos los signos de encantamiento por él y él fue absolutamente desatento a esos signos, no le interesaban, nada lo conmocionó. Bastó que esa mujer entrara en relación con un tercero para que en este se activara inmediatamente la vivencia de que esa mujer, y sin ella la vida no se podría hacer. Eso lo llama Freud el tercero perjudicado. Otro modelo por el cual se inclinan otros. Ahora, que alguno o alguna de ustedes diga, bueno, yo no soy del tercero perjudicado, no quiere decir que a la vez no seamos cada uno expresión de una sintomatología específica. Otra cosa es que no hayamos tenido ni siquiera el asombro de preguntarnos quiénes somos allí cuando la vida nos encuentra eligiendo, entre comillas, a alguien. Otro objeto, el objeto caído. ¿Quién ha caído? Por ejemplo, el hombre que se enamora, si estoy hablando de una relación heterosexual, de una mujer cuestionable en su proceder moral o existencial, lo que dispone al sujeto desde el lugar de redentor, o por ejemplo en el caso de muchas mujeres, la disposición maternal. Se necesita alguien desvalido, alguien que aparezca en el horizonte de la vida clamando incapacidad. Puede ser imaginaria, puede ser que la suponga el amante, pero el amante necesita la condición de que el otro ha caído, de que el otro está entregado, no sé, a la droga, a la prostitución, la vida ligera y fácil, o el otro es incapaz de controlar las condiciones de su existencia, y ese es significante del desvalimiento del otro ser la razón por la cual el amante puede entonces concitar su amor o sentirse apoderado por el amor. Otra, el objeto infiel. Aquel que ha estado totalmente amodorrado frente a una mujer con quien puede tener, con quien tiene acceso, pero que basta que esa mujer dirija la mirada a un tercero, o él suponga que dirige la mirada a un tercero, para que inmediatamente se suscite en él de forma angustiosa un amor apabullante.
Hay una novelita muy bella de la que yo hago mucha mención, de Alberto Moravia, en la que Moravia muestra una pareja absolutamente adormecida por parte del hombre, y basta que un día esa mujer entre en relación con un tercero para que los celos. Es distinto al primer caso, porque en este caso es la mujer que ha sido su mujer, pero es menester para que el amor haga aparición, que esa mujer se sitúe en la zona de la infidelidad, de tal manera que éste entonces pueda sentir que el amor se apodera de él. Otros, el objeto, la relación con un objeto que denota lo imposible de hacer una relación. Es aquel con quien la relación es una contienda permanente y que petrifica en el ni contigo ni sin ti. Disputan, es irreconciliable el vínculo, el encuentro nunca logra zanjar las disputas, pero al mismo tiempo hay una imposibilidad de separación porque ese ser se vuelve sustancial. Otro, el objeto en triángulo, que también difiere del primero. Es el objeto que está comprometido con un tercero, pero que a diferencia del primer caso que mencioné, del caso del tercero perjudicado, aquí ya no se trata de que el amante pretenda desbancar al otro, sino que quiere más bien la coexistencia de ese tercero. Por ejemplo, el caso del hombre que está encantado en una relación con una mujer casada, pero que al mismo tiempo requiere que ella permanezca casada, porque si ella disuelve ese vínculo, entonces él siente que cae el encanto. Ahora, también tan sintomático es que alguien solamente se pueda enamorar de un objeto libre. Es decir, que el significante libertad, en el sentido de que no hay vínculo con otro, es el que abre la condición de posibilidad para que el amor se instale. Y eso, fíjense que es muy, muy extraño, porque cuando la gente intenta plantear que el amor que tiene por alguien es en gracia a las calidades de ese alguien, pues las calidades de alguien son las mismas calidades, esté casado, no esté casado, esté comprometido, no esté comprometido. Y sin embargo, la aparición del significante, por ejemplo, compromiso con otro, significa para un hombre o una mujer la deposición de ese sentimiento, y por consecuencia que término inexcusable para que el amor se presente es que el otro acredite una libertad. Y yo creo que si cada cual de ustedes acude a su memoria, encuentra muchos ejemplos. No, ese hombre me encantaba, pero me di cuenta que era casado o que tenía una novia, que el problema incluso no tiene que ver ni con la moral, sino con que hay un desencantamiento a partir simplemente de la evidencia de que este ser a quien se ama tiene un compromiso vital o existencial con un tercero. Entonces se ama bajo la condición de la libertad. Una persona muy cercana a nosotros en Corpo Zuleta me contaba alguna vez una historia suya que atañe precisamente a este síntoma, y es que ella estaba ennoviada con alguien y un día conocieron los dos una pareja que como tal pues estaban también ennoviados, y fue un encuentro completamente normal de gente que se sintonizó en una buena conversación, compartieron, etcétera, pero ella me decía, pero ahí no pasó absolutamente nada. Y quiso el destino que ambas parejas entraran en una crisis que las condujo a la separación un año después y más o menos por la misma época. Y entonces un día por azar, el azar juega un papel fundamental siempre en los amores. Un día por azar se encuentran
Los mismos, el mismo hombre, la misma mujer, los mismos que habían hablado en esa mesa cuando se habían reunido un año antes y habían salido impertérritos, habían salido sin ningún tipo de significación especial. Y este aquí que ahora ellos viven una experiencia totalmente distinta. Y es que la libertad de los dos les abre una mirada valorativa del otro de la que carecían un año antes. Pero bueno, por lo menos hay otros tres grandes enigmas que sería bueno que nos asombráramos, porque si uno no se asombra, no piensa. Es que el pensamiento tiene una condición, es que uno esté asombrado, y asombrado ante un enigma. Por eso es que en las universidades se piensa tan poquito, porque ahí no hay asombro, hay información a la lata, y cuando uno va por información, simplemente va por un mundo que ya está codificado, y uno lo único que hace es apropiarse los elementos que requiere esa codificación. Pero miren cosas tan elementales donde yo digo que la mirada de cualquier hombre o mujer debería suscitar inmediatamente un asombro. Porque uno se enamora de alguien y no de otros. Digo, uno porque no se enamora de la mayoría de los seres humanos que conocen la vida. ¿Y por qué de uno? Así en el tiempo en que esté enamorado de ese uno. ¿Por qué? Pero también, acompañando ese enigma a otro, ¿por qué se desenamora uno de ese alguien? Es tan misterioso el embargamiento amoroso como la caída del amor. Ese no es un problema de atributos morales o de defectos morales. Hay algo asombroso. ¿Qué es lo que me detiene eso en alguien, y qué es lo que en un momento dado se resquebraja con respecto a ese alguien y me pone otra vez en camino? Pero otra cosa asombrosa, ¿por qué vuelve uno a enamorarse? No es muy simple decir eso. Es decir, vos has vivido un amor que considerás un amor verdadero y en cierta manera concluyente. Si vos estás enamorado, enamorada en este momento, ese amor está marcado imaginariamente por una perpetuidad, por tu convicción de que ese amor es terminal, de que ese amor es aquel amor con el cual apostarás hasta el último día de tu vida y te acompañará hasta el último día de tu vida. Ahora, ha caído ese amor y un tiempo después, con la misma fuerza, con la misma intensidad o más o menos, volvés a prender el amor sobre otro objeto. ¿Por qué? Y otra vez vuelve ahí la pregunta: ¿y por qué sobre ese objeto y no sobre tantos otros que eventualmente podrían ser objetos del amor? Esto es muy importante, y en la conferencia dentro de un mes que se llama La sexualidad, asunto de biología o de historia personal, es uno de los hilos que yo quiero desarrollar. Es un debate también con las explicaciones biologistas, con las explicaciones que dicen que uno enamora por un asunto de genética, porque como lo decía yo en estos días a unos alumnos en un salón, si el amor que yo siento por una mujer o por un hombre, por quien fuere, es un amor regido por mi genética, me van a tener que explicar entonces por qué ese amor un día se acaba, si ahí están los genes imperturbables manteniendo su operación en uno. Pero además, ¿por qué? Porque entonces, si hay algo del orden que vinculante entre mí por una configuración genética y un objeto, eso querría decir, para decir cualquier hipótesis tonta, que si yo en mi niñez hubiese sido entonces conducido a otra sociedad, esa mujer de la que me enamoré en este momento, o ese hombre, entonces nunca hubiera podido yo encontrar la experiencia amorosa. Pero estos tres enigmas que acabo de mencionar, ¿por qué uno se enamora de alguien y no de otros? ¿Por qué uno se desenamora? ¿O por qué vuelve uno a enamorarse? Esto es igualmente enigmático a la inversa. ¿Por qué alguien se enamora de uno?
¿Por qué? Es que miren, quitémonos de la cabeza las respuestas inmediatistas y simples. Ay, que por las calidades de uno, que es muy querido, que es muy bueno, que es inteligente, que esto, que aquello. Mire, centenares cumplen esas mismas condiciones, centenares. Si de uno se enamoraran por bueno, muchos buenos hay en el mundo. Entonces uno también tiene que preguntar por qué alguien se enamora de mí, pero también por qué alguien se desenamora de mí. Porque si yo era el objeto privilegiado de alguien, porque un día paso a ser alguien del orden de lo normal, de lo común y corriente. Yo creo que una de las cosas más difíciles siempre en el desenamoramiento, que alguien se desenamore de uno, es la experiencia de que ese otro lo ha sacado a uno de ese lugar excepcional en que lo situaba y lo ha puesto en la serie de los comunes. ¿Por qué cada amor de esa serie de amores que uno puede tener en la vida, 5 o 6 amores que cubran una vida? ¿Por qué cada amor lo vive el enamorado muy sinceramente como el verdadero? El verdadero. Mientras que los que han quedado atrás, que en su momento fueron verdadero, se vuelven extraños e imposibles de aceptar hoy. Miren que ahí hay un asunto muy complejo con el tema de las relaciones nuestras con el tiempo y la forma en que nosotros vivenciamos nuestra inscripción en el tiempo. Bueno, aquí hay gente muy joven, pero seguramente a algunos y algunas de los que están presentes les es fácil representarse esa situación, que vos dirigís la mirada hacia atrás y encontrás esa mujer que amaste tanto en su momento, que implicaba la puesta en juego de todo lo tuyo, y que hoy lo único que te queda es la pregunta extrañada: ¿pero qué era lo que yo veía en esta mujer? Es decir, ¿qué era lo que esta mujer tenía, más allá de que esa mujer siga siendo digna, que esa mujer siga construyendo una vida llena de valores? Pero es muy extraño, al punto de que si llegara un Dios y le dijera a uno: te voy a retornar a ese viejo amor para que hagas con él la vida, al margen de que ese amor no se haya, por ejemplo, disuelto por algún tipo de agresividad o violencia, que se haya disuelto, por ejemplo, amistosamente, vos no lo podrías ya representar como un futuro posible. Ahora, otro enigma, un noveno: ¿por qué pasamos tanto tiempo, y a veces hasta el resto de nuestra vida, desenamorados? Alguien ha dicho que el estado normal del ser humano es el desenamoramiento. Y uno puede querer amar y tener en el mundo, por ejemplo, el contacto con seres muy valiosos. ¿Por qué, sin embargo, algo en la subjetividad de uno no prende hacia el amor? ¿Y por qué podemos pasar tanto tiempo, y como digo, incluso hasta el resto de nuestra vida, desenamorados? Otro enigma para que le agreguemos, para que veamos que hay que asombrarse de esto para poder entonces plantearse a continuación el problema de cómo pensar el amor, y sobre todo acometer la pregunta de si es pensable, si todo esto es pensable, o si, como muchos dicen, ¿para qué pensás el amor? Eso se vive. ¿Para qué reflexionas el amor? Eso se siente. Si eso es válido, o si hay una afirmación muy discutible que le está rezando al ser humano una potencia para poder incluso hacer del propio amor una experiencia mucho más rica. Por ejemplo, ¿por qué aceptamos dócilmente, y sobre todo a partir de ciertos momentos de la vida, que un amor apasionado devenga un amor amistoso, y sancionamos como culpable la emergencia y la pasión ahora por un tercero? Me hago entender.
es muy misterioso porque si estábamos febrilmente enamorados, después vamos entrando en un aletargamiento que permite que esa relación pase a una condición de amor amistoso, es decir, de un amor filia completamente distinto al amor eros. Pero sobre todo, habría que asombrarnos de esto: ¿por qué en esa nueva situación de prevalecencia del amor amistoso, el amor apasionado queda ya sancionado y excluido de las posibilidades de la vida? El amor apasionado, por ejemplo, por un tercero. Yo me puedo preguntar, ¿por qué no aceptamos que esos dos amores, que son de naturaleza diferente, eros y filia, coexistan legítimamente? Eso hay que preguntárselo. Yo no estoy pidiendo que se responda afirmativamente a la pregunta, pero yo sí digo, ¿por qué no nos lo preguntamos? Es decir, a nombre, porque es muy claro que, por ejemplo, si yo estoy enamorado apasionadamente de una mujer, la fuerza de esa pasión inhibe probablemente que yo me pueda dirigir hacia otra mujer, probablemente, porque también cabe la posibilidad de que alguien ame a dos seres y los ame intensamente. O sea, si yo salgo del marco moral en el que nos hemos formado, por el cual nos dicen que hay una especie de camino único que indica que toda relación conduce a un vínculo exclusivo, y si yo me planteo más bien las condiciones de posibilidad del ser humano, nada hace imposible, y testimonios hay en la historia de que un mismo ser ame a dos seres y de manera auténtica, en la medida en que esos dos seres comportan registros valorados muy grandemente por el amante, y que no son, por ejemplo, esos dos registros unificados en uno solo, en un solo ser. Entonces lo que yo digo es, listo, si yo amo mucho a una mujer, es probable pensar que la potencia del amor que me vincula con ella en cierta manera obnubile, opaque o difumine otras posibles mujeres. Pero si yo he devenido de la pasión amorosa al vínculo amistoso, con todo lo digno y lo meritorio que él es, mi pregunta es ¿por qué ese amor de esa naturaleza se legitima para entrar a refutar, no solamente a refutar y a negar, sino a sancionar y a culpabilizar la emergencia de un amor de naturaleza tan distinta como el apasionado, por un tercero? Yo digo, preguntarse eso. Ya después, si uno se pregunta, entonces ya después podrá construir la respuesta que considere pertinente y apropiada y pone la vida a la altura de sus posibilidades. Pero lo que es muy, en mi opinión, muy grave es que uno asuma las experiencias tan cruciales de la vida como son las amorosas de una manera tan indolente que ni siquiera uno se pregunta, sino que uno cree que el mundo está ya encarrilado y que toda cosa que uno vivencie por fuera de ese carril está indicando es o una patología de uno o peor, una inclinación de uno hacia la malignidad. Por ejemplo, uno podría preguntarse esto, y ya voy a ir terminando con ese listado, porque ese listado sería el infinito. Respecto al amor, ¿qué determina el lugar y la importancia que cobran en uno el diálogo, la ternura y los celos, por mencionar solo estos tres asuntos? De cada sujeto tiene una relación con la palabra, pero tiene una relación con la palabra del otro, porque es que si es cierto eso que yo voy a examinar en la última conferencia de este año y que voy a montar a través de una experiencia muy bella que es la de Franz Kafka, de que el amor se hace con palabras, de que el amor es una hechura de palabras, que el amor es un asunto del lenguaje y que el cuerpo queda luego es inscrito en el amor como una experiencia también del lenguaje y se goza como significante. ¿Qué es lo que determina la posición de los sujetos con la palabra, con la propia? La capacidad de enunciación de la palabra propia, pero sobre todo la capacidad de darle lugar a la palabra del otro. Mejor dicho, ¿qué es lo que determina en uno? Porque eso hace parte de la práctica cotidiana de una construcción amorosa. Eso hoy las mujeres lo reclaman, insisten, persisten. Que las mujeres hace un siglo no pedían conversemos. Pero como las mujeres han trastrocado el orden del mundo
por fortuna, las mujeres reclaman conversemos. Ahora, conversar no es un ejercicio voluntario, uno no conversa porque ya voy a conversar con aquel. Conversar es una disposición subjetiva, que es muy compleja porque tiene que ver no solo con que yo dispongo en riesgo mi propia palabra, sino con que tengo la suposición de que el otro puede tener razón y por ende el otro cobra valor ante mí porque él hipotéticamente podrá marcar en algo con su palabra lo que yo soy. Ahora, esa renuencia o no, esa proximidad o no al diálogo, a la ternura, como expresión de la delicadeza en la construcción de un vínculo, o los celos, como la actitud por la cual alguien se posiciona ante la libertad de un otro, habría que preguntarse, eso, ¿qué es lo que determina que yo sea así? Pues para decirlo en términos simplistas. Una vez me decía a mí una amiga, es que fulano, pues el compañero de ella, es que él no conversa. Y le dolía, claro, le dolía por una cosa que hemos dicho muchas veces en este auditorio, porque es que la experiencia amorosa es una experiencia de ser, y el ser del ser humano no se hace sino en el lenguaje. Y ella me decía eso, es que él no conversa. Yo le dije, y olvídate, nunca va a conversar con vos, conversa con nosotros. Pero ¿qué es lo que en él le hacía un brete? Que no era mala fe ni mala voluntad, que le marcaba la imposibilidad de poner la construcción del vínculo amoroso en la deriva de la palabra que conversa. Eso habría que preguntarse. Y la última, ¿cómo se origina y cómo quizás en el tiempo se transforma en uno esa configuración específica de uno como amante? Por ejemplo, no solamente el objeto que he dicho, por qué ese tipo de objeto, sino cuáles son las prácticas en las que uno incluye la experiencia amorosa. ¿Qué quiere decir hacer el amor? Pero no en el sentido sexual, sino en el sentido de la construcción histórica de una pareja. ¿Qué es lo que me lleva a mí, por ejemplo, a ejercer ciertas prácticas en la relación con la mujer que amo y a dejar de lado otras? ¿Cuál es el monto del sentimiento? ¿Qué es lo que hace que alguien pueda ser, por ejemplo, muy apasionado, muy enamorado? Que alguien pueda tener casi que sin fondo una capacidad de amar. En cambio, otros son seres más ateridos, más fríos, menos enamorados. ¿Qué es lo que en uno como sujeto, el gradiente de amorosidad que uno contiene, quién lo determina? Y yo soy insistente en estos ejemplos porque estos son las cosas y los casos en los cuales nos podemos reconocer cada cual de nosotros. Cada uno le podría preguntar a sí mismo ese montante de amorosidad que tiene, poco o mucho, alto o bajo, ¿de dónde viene? Uno puede escuchar a alguien que dice, no, es que yo sé que es una mujer que es muy valiosa, que sin ella yo no sería nada. Y sin embargo, ese reconocimiento consciente no se traduce en un sentimiento que se expresa en correspondencia con eso. Bien, yo voy a utilizar los últimos 15 minutos saltando cosas, pero en el artículo, les decía yo, las podrán encontrar, porque no quiero dejar de mencionar lo que para mí era como el punto donde quería llevar esta conferencia, era que a partir del asombro nos hiciéramos una pregunta: ¿por qué es el amor? No la pregunta ¿cómo debe ser?, ni la pregunta ¿cómo lo hago? No es una pregunta por la eficacia y el tecnicismo, ni es una pregunta por el ideal y la moralización. Es la pregunta por la naturaleza del amor y por qué se constituye en uno una condición de amante. ¿Cómo pudiese uno encontrar una explicación
que diera cuenta, un paradigma explicativo mejor, que diera cuenta de esa condición. Entonces yo me voy a gastar los últimos minutos de esta charla en ofrecerles, a propósito de este fenómeno tan asombroso, que con la mirada más simple uno puede encontrar en uno cosas misteriosísimas, en uno cosas, pero esto, ¿de quién soy yo? ¿De quién soy yo como amante? Esto lo podremos preguntar también, ¿quién soy yo como ser sexual? ¿De quién manda en mí? ¿De dónde viene que yo sea el que soy? ¿Por qué no soy otro? ¿Por qué puedo tener la conciencia, el anhelo de construir una bellísima historia y sin embargo algo se raya en mí y lo descalabra? ¿O no me puedo poner a la altura del ideal? Eso hay que explicarlo. Y yo decía ahorita que por fortuna en los últimos 100 años nosotros contamos con el aporte que ha hecho el psicoanálisis, que el psicoanálisis no es una clínica para corregir gente que se está conductando mal. El psicoanálisis ante todo un abrevadero en el enigma profundo del sujeto humano, bajo dos caracterizaciones: es un sujeto, y la palabra que es sujetado al deseo, y segundo, es un sujeto sujetado al inconsciente. A mí me decía un alumno en estos días: amo a un hombre que me ama. Ambos hemos sido formados en una gran tradición religiosa y cristiana. Ese amor que hemos construido nos impele al cuerpo. No obstante, toda aproximación corporal, desde la caricia, el beso o ir a la cama, desata una devastadora angustia que se corresponde con un gran sentimiento de culpa en ambos. De por qué hay seres que asocian el cuerpo y sus goces a la culpa. Por eso yo voy a tratar dentro de un mes de demostrar que por eso es tan erróneo, por ejemplo, seguir insistiendo en que este misterio que somos los seres humanos se puede explicar a partir de la referencia a la vida animal. Ningún animal tiene sentimiento de culpa porque copuló con otro, pero ningún animal tiene las maravillas de la sexualidad nuestra, ni ningún animal tiene las maravillas de la amorosidad nuestra o las desdichas de nuestra sexualidad y nuestra amorosidad. El psicoanálisis, y en concreto a partir de Freud, pero en una saga que continúa con dos grandes pensadores del psicoanálisis, sin los cuales no se puede, en mi opinión, hoy hablar del psicoanálisis. El psicoanálisis no puede referenciar únicamente en Freud, y mucho menos hacer trizas con Freud a partir de errores que cometió Freud, porque Freud, como cualquier pensador, está incurso en las limitaciones de su momento, de su época. Y así como uno no le pide cuentas a Aristóteles para que haya dicho las cosas como hoy las decimos, y sabemos reconocer los núcleos importantes de Aristóteles, más las modificaciones que hemos instaurado, igual pasa con grandes pensadores como Marx o como Freud. En todo caso, Freud nos propone un paradigma, es decir, un esquema que nos permite entender qué es el amor, cómo se procesa el amor. Y ese esquema no es una construcción ilusoria que él tiene en la cabeza o una cosa que él simplemente diseñó a la manera de una pequeña utopía personal en un escritorio, sino que es hijo de la cotejación permanente, en este caso con el mundo de la clínica, que le permite ir construyendo conceptos y con él configurando teorías, con los conceptos configurando teorías que siempre mantienen un diálogo con el ejercicio concreto y práctico de la clínica. Rápidamente enunciado el paradigma freudiano, que permite encontrar unas luces primeras hacia la pregunta ¿qué es el amor? El paradigma freudiano contempla antes que nada un punto de partida que pareciera el mismo de Platón en Aristófanes
en la famosa, pareciera, la famosa afirmación de Aristófanes de que el amor nace cuando los dioses han castigado a los seres humanos por la arrogancia de estos y los han amputado, y esos seres que eran cuadrúpedos, que eran esféricos, etcétera, quedaron amputados y por ende cada parte ha perdido su mitad y añora el reencuentro con esa mitad. Ese bellísimo mito de Aristófanes, que seguramente sigue siendo cautivante porque algo del orden de la verdad nos enuncia. Pareciera que el psicoanálisis dijera lo mismo, pero no hay tal. Y si el tiempo lo permite, ahora lo digo, y si no, en el escrito. El punto de partida es este: la criatura humana llega al mundo como alguien pleno de goce. Esa criatura, el nonato humano, goza plenamente. Freud tiene un escrito en el que muestra esa faz rubicunda del bebé que acaba de mamar del seno de la madre y vuelve otra vez a la placidez absoluta. El mundo no tiene preocupaciones para él, el mundo no es sino una dicha permanente de completud. Voy a hacer la secuencia del planteamiento como lo formula Freud, como paradigma de la problemática del amor. Pero esa criatura plena de goce en su irrupción al mundo se encuentra inevitablemente, por el efecto mismo del amor del padre y de la madre o del entorno pues que se ocupa de él, que tiene que hacerse una transmisión de la ley, es decir, de los noes que implica para la criatura, que antes era plena y no tenía límite, implica una pérdida y la inscripción en unos límites. Entonces estamos ante una criatura que del goce pleno deviene por efecto de la ley a un objeto perdido, es decir, a que algo pierde. Ahora, eso que pierde, el paradigma freudiano indica que ese objeto original, eso que queda amputado por la presencia del tercero que le reclama, en el sentido de la ley, le reclama límites al niño, ese objeto original lo llamará el psicoanálisis después en el vocabulario de Lacan un objeto real, es un irrecuperable como tal. El objeto primordial queda perdido para siempre. Objeto quiere decir lo que se amputó, lo que se perdió por la presencia de la ley frente a ese goce pleno. Entonces la criatura queda con un goce perdido. Ese goce perdido es irrecuperable como tal. Y ojo, solamente se puede rehacer representado por objetos sustitutivos que aluden a ese objeto perdido. Es decir, esto va muy en contravía del romanticismo, porque si ustedes van coligiendo a donde va a llevar las cosas Freud, es a que allí donde somos tan amados por alguien, en el fondo no somos sino simulacros de un objeto primordial, y en tantos simulacros somos aquellos que podemos, por ejemplo, ver que cae un día el amor que el otro tiene por nosotros y nos pone luego en la serie de los comunes. La afirmación freudiana antirromántica por excelencia es: nadie representa el objeto pleno del otro. Nadie es, el objeto pleno del otro. No somos sino representantes, y la palabra representante descompónganla en el prefijo representación. Somos quienes traemos a la presencia de quien nos ama un objeto primordial que él ha perdido. Bien, dicho eso, el planteamiento freudiano va señalando entonces que el amor tiene que ver con una pérdida que nos condena en tanto seres amados a la condición de sustitutos. Somos suplentes que entramos en el juego en cierto momento, pero que no somos efectivamente el objeto primordial que está perdido de forma irrecuperable. Esa recuperación del objeto perdido que hace el amante, es decir, he encontrado esa mujer que desata en mí todas las fuerzas de mi pasión, esa mujer que llega incluso a colmar en un momento dado mi perspectiva vital. Esa recuperación imaginaria es por las vías, por las sendas
del significante. Ahora no me voy a detener en eso porque sería de no acabar aquí, pero quiere decir, y a efecto de lo que quiero hilvanar para ustedes, es que la secuencia teórica es muy coherente. Si yo cobro un lugar en esa mujer que me ama, no es porque yo soy lo que ella perdió, sino porque yo represento lo que ella perdió, y ella me ha elegido entre otros posibles, y no ella como ejercicio de su conciencia, sino su propio inconsciente se ha volcado sobre mí, porque algo del orden del significante, de los signos del lenguaje, desata en ella o activa en ella una cadena que la remonta hasta el objeto primordial. Y por eso los objetos sustitutivos activan el amor a partir de lo que tan bellamente también Lacan ha llamado el divino detalle. Uno enamora a partir del divino detalle. Ese detalle es divino en la mirada de cada uno. Y es una insignificancia que pone en juego, sin embargo, lo más esencial. Es como un florero de Llorente, que en sí mismo no tiene importancia, pero activa lo más esencial. El gesto, el movimiento de esa mujer, la forma en que, por ejemplo, mueve el cabello, la forma en que camina, el tipo de sonrisa, la mirada, lo que dijo, cualquier cosa nimia, es como un disparador, como un percutor, que acciona inmediatamente toda la cadena significante del sujeto y lo remonta hasta el objeto primordial, haciendo una secuencia por la cual, a partir de este divino detalle, este objeto encarnado como persona devuelve en el amante las cosas hasta ese punto originario en el cual él se había encontrado en la plenitud de su goce. Yo, si hubiera tenido tiempo, hubiera leído una página memorable o dos páginas memorables de Marcel Proust que refrendaría esto puntualmente, que son maravillosas y en las cuales Proust se conocen por los proustianos como el beso de Combray, y es el niño que espera, ansioso y angustiado, el beso de despedida de la madre, y ese beso que cuando la madre llega y a él lo colma con toda la tersura de esa piel, el olor de esa mujer, la forma, el óvalo de esa cara, etcétera, se imprimirá en él como un significante vacío que después, en la adultez de su existencia, podrá encontrar eventualmente quien active toda la cadena que lo lleve o lo remonte hasta ese momento primigenio. Obviamente el divino detalle no garantiza el sostenimiento de un amor, pero el divino detalle es la puerta abierta que permite el acceso a que un objeto se vuelva un objeto privilegiado. De ahí en adelante sigue una historia muy difícil, que es cómo aquel que ha tenido la capacidad de concitar en mí esa fuerza del amor lo logra sostener. Ahora, afirmación freudiana también en contravía del romanticismo. Los objetos sustitutivos tienen siempre una incompletud frente al primordial. Todo objeto sustitutivo, en tanto sustituye, es incompleto con respecto, por decirlo así, al genuino, al original, lo que los condena inevitablemente a ser insatisfactorios. Por eso no hay un amor. La palabra romántica dice: tú eres todo para mí, pero lo que dice Freud es: nadie es todo para otro, y eso tiene muchas consecuencias. Eso no niega el amor, sino que le pone al amor un punto de límite que abre a su vez compuertas a muchas problemáticas, por ejemplo, como la fidelidad, etc. Los seres amados, entonces, por lo que vengo diciendo, no son sino simulacros verdaderos. Miren lo bello que se pronuncia. Es un simulacro que es verdadero. Entonces, por eso la persona está absolutamente fundida en esa experiencia, aunque ese que se la ha suscitado es un simulacro, y por eso, cuando por alguna otra razón eso cae, esa persona que se enamoró tan intensamente no podrá decir que ese era un amor falso, y lo guardará en su historia como un amor verdadero, bajo la paradoja de que la vida
entonces contiene varios amores verdaderos. Entonces el amor tiene muchas verdades en la historia de un hombre o de una mujer. Tantas verdades cuanto la suerte le haya permitido encontrar quienes hagan la simulación afortunada de ese objeto primordial que todos anhelamos reencontrar para alcanzar la completud que se perdió. Ahora, bajo el imperio de esa matriz, que es el objeto primordial perdido, los objetos sustitutivos, entonces noten ustedes, hacen serie. Es decir, ¿qué es una serie? Una serie implica un factor de composición de ella, quienes entran en la serie y quienes no, lo que implica que algo de común tienen y que se van relevando en el tiempo. Si uno piensa en los seres que uno ha amado, uno podría siempre preguntarse qué hilo común corrió a través de ellos y qué fue lo que implicó que uno relevara a otro. Aquí digo una cosa de manera muy breve, pero que implica una cosa, en mi opinión, de consecuencias muy profundas, y es que tengamos una serie de amores y no una cosa ahí en montonera y que cayeron por azar y que eso no tiene que ver nada uno con otro, sino que el planteamiento freudiano es que hay algo que regula y determina que en el mundo de personas con las cuales yo me encuentro, solamente y muy eventualmente alguien logre concitar mi deseo bajo la forma, pues, en este caso, del sentimiento amoroso, porque eso también refuta aquello de que los seres humanos dicen que tenemos una cosa que nos lleva al otro per se, que por naturaleza, que la especie. Falso. La mayoría, la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría es el 99.99% de los seres humanos, no son objetos para nuestro deseo. Serán objetos para nuestro reconocimiento por su bondad, su inteligencia, lo que fuere, pero no para nuestro deseo. Es que el deseo es muy escaso y escasea mucho la posibilidad de que alguien lo encarne. Ahora, digo que lo que se formula fácil, pero es muy complejo por sus efectos, es que la serie que denota, o lo que denota más bien la serie, es la relación entre la estructura, es decir, eso que constituyó al sujeto. Mire, Marcel, el narrador de En busca del tiempo perdido de Proust, el que cuenta esa maravillosa historia del beso de despedida de la madre por la noche, eso que está en la estructura constituyente de Marcel, del niño Marcel, se volverá relevante para que en el camino de la vida alguien que de alguna manera denote una similitud con eso abra las compuertas posibles de su deseo. En el sentido que el encuentro de un objeto amado es la conjugación entre una estructura preexistente en mí y un acontecimiento histórico personal. La palabra acontecimiento quiere decir esa mujer que el azar atravesó en mi camino, que la fortuidad quiso que yo me topara con ella y que ella, desde el divino detalle, accionó la cadena que me remonta a lo más primordial. Esa mujer es un acontecimiento histórico, en el sentido de que es un aquí y ahora, que hace un efecto de marca en mi vida, porque entonces, a partir de este encuentro, construiremos una senda impredecible que llamamos amor, que llamamos, por ejemplo, emparejamiento. Entonces hay un diálogo fecundo entre la estructura que preexiste y ese ser que en el presente permite que yo experiencie un acontecimiento histórico personal. Y las dos últimas afirmaciones para cerrar con una mención. La operación de falta primordial y de objeto sustitutivo, lo que vengo diciendo, este es el paradigma, y nosotros nos enamoramos porque somos seres en falta, y porque alguien en el mundo de pronto, afortunadamente, nos lanza la esperanza y la promesa de que esa falta se puede suturar, y por eso nos encanta. Y eso no tiene que ver con que si tiene 90, 60, 90,
y mide un 80 y es ojiazul y rubia. Esa es una falacia del mundo burgués que tiene unos modelos totalitarios que hacen que la gente, en lugar de atender qué es lo que desea, se comprometa siempre a preguntarle al mundo qué es lo que usted quiere de mí. Usted lo que quiere de mí es que yo ande con alguien de 90, 60, bueno, esa medida es como 90, 60, 90. Usted eso es lo que quiere. Bueno, entonces yo voy dócilmente hacia allá porque yo no tengo la fuerza subjetiva para plantearme qué es lo que yo deseo. Y lo que yo deseo no es lo que el mundo me pida. Pero esa operación de falta primordial y de objeto sustitutivo que maravillosamente nos presenta en el mundo, la afirmación fundamental de Freud es eso: se tramita, se procesa en otra escena, lo inconsciente. Es que ese es el punto en el que Freud golpeó duro. Somos seres, y somos esto que somos aquí, seres conscientes. Ustedes vinieron, yo vine, estamos en esto, bla, bla, bla. Pero algo en nosotros, más allá de nosotros, más allá de nuestra conciencia, más allá de nuestra voluntad, habla por y en nosotros. Y esa otra escena, que no es una caoticidad ni que vino del más allá, que tiene sus propias formulaciones y regulaciones precisables, se llama lo inconsciente. Uno se enamora desde lo inconsciente. Por eso nadie tramita el amor en un escritorio, ni haciendo un balance de cualidades y atributos de otro y sacando una conclusión: esta es entonces a la que voy a amar. Nadie eligió desde su conciencia. Y por eso, cuando yo preguntaba al principio por el asombro que nos debe producir por qué nos enamoramos de alguien, es porque ese alguien que nos enamora y que produce una conmoción en nuestra subjetividad, es decir, todo está puesto en cuestión cuando uno se enamora. Eso está denotando es que algo imperioso se ha puesto en expresión en mí y está expresándose desde un lugar otro que no es el de mi voluntad y mi conciencia. Lo que pasa es que Freud, y ahí concluyo, esos 10 puntos que en mi opinión configuran el paradigma explicativo del amor en el psicoanálisis, en Freud, Lacan y Miller. Freud lo que plantea es que lo inconsciente no es una fuerza metafísica que viene del más allá, ni es una fuerza que la naturaleza nos proveyó, sino que lo inconsciente tiene que ver simple y exclusivamente con el lenguaje, con nuestra inscripción en el lenguaje. Y por eso, para el psicoanálisis, uno desea a otro, amorosa o sexualmente, más en tanto el otro testimonia como significante para uno que porque el otro, por ejemplo, esté dotado de unas peculiaridades neurológicas, biológicas o genéticas, etc. Hemos dicho, para el psicoanálisis no hay una teoría del amor ni de la sexualidad que considere que lo determinante está en el orden de lo biológico, sino que lo determinante está en el maravilloso misterio con el cual el lenguaje, en las marcas fundamentales que ha hecho en nosotros, revivifica en el presente, en el significante que una mujer encarna o que un hombre encarna, eso que tanto hemos anhelado y que se encuentra en el orden de las faltas que nos han dejado en una cierta pérdida de goce. Por eso lo inconsciente, vía el lenguaje, determina la elección y la serie de los amores que cobran un lugar en nuestra historia personal. Uno enamora más de una mujer por los significantes que esa mujer transmite y a ver, yo se los digo así breve. Ustedes habrán tenido la experiencia en la vida de que uno va caminando, por ejemplo, no sé, por una calle arborizada, un día en la noche, 8 de la noche, una noche fría, y de pronto un olor que emiten esos árboles, y ese olor es como si te llevara a no sabes dónde. Ese olor no es simplemente una expresión sensorial que tu olfato recoge. Ese olor es un significante profundo que pareciera lanzarlo a uno incluso nostálgica y evocativamente a algo que uno no logra precisar. De hecho, toda la construcción de En busca del tiempo perdido de Proust no es sino lo que él llama la memoria voluntaria, no desatender el imperio, por ejemplo, en el caso del sabor y del olor de una magdalena en un té.
La vida es tener la fortuna, por eso el psicoanálisis no niega el presente, tener la fortuna de que en el presente alguien con ese atributo de ser portador del divino detalle que ni siquiera él sabe, el otro no sabe siquiera qué diablo fue lo que produjo en mí y por qué, pero yo tampoco sé. Nos encontramos dos desconocidos que no sabemos qué diablo fue lo que nos pasó, pero eso que nos pasó puede encontrar ese camino de explicación que he tratado de mencionar con este paradigma. Rápido para concluir, el modelo platónico de Aristófanes plantea una mitad perdida, pero lo que pasa es que Platón promueve vía Aristófanes la idea de que esa mitad perdida se puede reencontrar en lo real de la vida o en la realidad de la vida. En cambio, el modelo freudiano es no que hay una mitad perdida, sino un objeto perdido, y que lo que hay es un reencuentro imaginario por la vida del significante. Por eso el otro se instituye como un simulacro, un maravilloso simulacro, que además produce grandes efectos en la vida y que uno puede morir enamorado de ese ser. Y en ese sentido, el amor es una tontería, en tanto es una imaginería, pero es una tontería de grandes efectos valorativos para la vida. Napoleón decía que el amor no es sino el encuentro entre dos que hacen una tontería, en el sentido de que eso no es sensato, pero esa insensatez termina produciendo muchas veces lo mejor de la vida de uno. Decir esto entonces, para ya entonces cerrar y dejar las cosas para el otro mes con el de la sexualidad, es plantearles finalmente que en ese modelo freudiano es entonces que podemos plantear una cosa que es muy subversiva y que yo iba a desarrollar en una cápita de esta charla, pero que no lo pude hacer, y es que la verdad es subjetiva, pero no como le gusta decir a la gente, no, es que yo hablo de política, no, es que soy subjetivo. El subjetivo es caprichoso. No, subjetiva quiere decir que el psicoanálisis introdujo frente al valor de la verdad universal. Cuando la física dice espacio igual a velocidad por tiempo, eso vale para todos los que estamos aquí. Creamos o no creamos en eso, aceptémoslo o no lo aceptemos, eso opera al margen de quién es cada cual de nosotros. Pero el amor que yo puedo sentir por alguien, la modalidad del amor, el tipo de objeto, las conductas en las cuales yo encarno mi experiencia amatoria o sexual, eso atañe a una verdad que es exclusiva, que es única, que es rara y que señala la singularidad de la verdad. Esa verdad subjetiva yo la puedo reconocer a lo largo de mi vida en los varios amores verdaderos y distintos que puedo experienciar y que hacen que nosotros nos movemos en el mundo en materia del sentimiento como si tuviéramos un guión teatral escrito que lleváramos y no supiéramos. Es como en ese bello relato griego del mensaje que le envían al rey, y se lo escribe, el emisario se lo escribe al mensajero en la frente para que el mensajero no lo sepa. El mensajero corre, le dice vaya, desfogado y vaya y lleva este mensaje, y lo que lleva en la frente es: este es el criminal. Con lo cual entonces, digamos, tras la proeza de llegar allá con su mensaje, el mensaje le cuesta la vida. Yo diría que nosotros llevamos escrito e inscrito en la estructura del lenguaje que nos constituye como seres un guión fundamental, un guión inamovible, el guión de una obra teatral. Ese guión tiene personajes, y un día llega una actriz y ocupa ese personaje y desempeña la obra o despliega la obra, pero un día esa actriz se puede ir y el personaje está ahí. En el guión está escrito el personaje y viene otra actriz, y entre una actriz y la otra puede haber un aumento o decrecimiento de la calidad interpretativa, pero lo que llevamos a lo largo de la vida, y ese es el énfasis que el psicoanálisis yo creo que nos ha aportado en materia de la explicación del amor y de por qué es pensable el amor y por qué es necesario pensarlo, es que cada uno de nosotros en su singularidad trata de hacer una vida al compás de un guión que lo rige. Eso no niega
que uno vaya haciendo aprendizajes en la vida, y la fortuna en la vida es que uno encuentre a alguien de quien uno se enamore y no lo deje a uno tal como uno era, y que en cierta manera cualifique la ejecución de la obra, y en esa ejecución de la obra entonces termine uno cualificado. Por eso yo no le quiero quitar ninguna importancia a lo que va siendo la historia de uno y los aprendizajes que los verdaderos amores hacen en uno. Goethe decía que uno la expresión de Goethe era modela, uno se modela con los amores que tiene. Los amores que uno tiene lo hacen a uno. Ahora, lo hacen a uno a partir de uno haber elegido ese amor, elección que no vino de mi voluntad y de mi conciencia, sino de ese guión escrito en lo inconsciente, y que produce el efecto maravilloso de que cuando una actriz puede encarnar ese rol, esa actriz deriva hacia mí lecciones que producen efectos de transformación. Por eso, pues, aunque haya sido tan apretado y tan atropellado, el sentido de esta charla era dejar en ustedes, antes que nada, preguntas y el deseo de que se interroguen con asombro por ustedes mismos, pero que abran las compuertas a una reflexión seria que permita hacer de la experiencia amorosa un objeto para el pensamiento, a la luz de una última cosa, que es esta: cuando uno piensa, porque las cosas son difíciles e incomprensibles, y uno piensa las cosas difíciles e incomprensibles en la esperanza de que si logra entenderlas, quizás ese entendimiento le permita a uno posicionarse mejor en la relación con esas cosas. Así como los volcanes traían destrucción para la humanidad, y lo único que tenía la pobre humanidad durante mucho tiempo eran mitos que las dejaban impotentes ante el efecto del volcán, pero ahora los geólogos, los vulcanólogos nos ayudan a entender lo que antes era indomeñable. Ese entendimiento nos permite posicionarnos de una manera mejor, más cualitativa frente al fenómeno, y en esa medida preservar y enriquecer probablemente nuestras propias posibilidades de vida. Bueno, muchísimas gracias por su atención.